¿Qué pasa cuando una candidatura presidencial, bueno, parece que no despega? Fíjate que una fuente reciente habla de un rechazo a Janet Yara que llega casi al 60%. Es una cifra, que algunos ya dicen que es irremontable. Sí, es un número muy, muy alto. Hablamos de Atlas Intel según el análisis de FNMTV. Exacto. Y hoy justamente vamos a meternos en ese análisis que hizo FNMTV porque toca varios puntos bien calientes de la política chilena actual, ¿no? Así es. Vamos a ver la situación de Yara, esto que comentas, pero también las declaraciones del presidente de su partido, Lautaro Carmona. Que han dado harto que hablar. Muchísimo. Y también la controversia con un candidato de Chile Vamos, Aldo Duque. Ah, el caso del Distrito 9. Sí. Ese mismo. Y para terminar, una mirada a cómo se está discutiendo otra vez el pasado reciente del país. O sea, temas densos. Bastante. Así que, bueno, entremos a desglosar los argumentos clave que presenta esta fuente, FNMTV. Partamos con Jara. La fuente, como decíamos, menciona este 59% de rechazo y lo atribuye a ver qué decía, supuestas incoherencias, mentiras grotescas incluso. Sí. Y también apuntan a su ausencia en algunos foros importantes. Pero lo que parece añadir más leña al fuego, según este análisis, son las intervenciones de Lautaro Carmona. El presidente del Partido Comunista. ¿Qué es lo que complica tanto, según FNMTV? Bueno, fíjate que son varias cosas. Primero está la crítica que hizo Carmona a la gestión económica de Mario Marcel. Dijo que se priorizaron los recursos, las cifras fiscales, por sobre la necesidad social. La fuente interpreta esto como, bueno, como una postura de que el gasto no debió tener límites, digamos, sin importar mucho el contexto de deuda pública y todo eso. Claro, una visión económica bastante distinta a la que Marcel intentaba proyectar. Exactamente. Y lo segundo, que es quizá más llamativo, es que Carmona reveló una reunión interna. ¿Una reunión? ¿Sobre qué? Una donde Jara habría explicado por qué su documento se llamaría Lineamientos Programáticos y no directamente Programa. Ah, sí, escuché algo de eso. ¿Y cuál era la razón? Según Carmona, para que no se entendiera como algo ya cerrado, como algo final. Ahora, FNMTV lee esto como, bueno, como una señal de flexibilidad, quizá, pero también de posible duplicidad. O sea, como un discurso para cada público. Algo así sugiere la fuente. Una cosa para los militantes, otra para el electorado más amplio. Y el punto central que hace FNMTV no es tanto el contenido específico de cada dicho de Carmona. Sino que Carmona, con cada aparición, con cada declaración, actúa como un recordatorio constante, ¿sabes? Un recordatorio de la militancia comunista de Jara. Claro, algo que quizás ella, en su estrategia de campaña, intentaría matizar o poner en segundo plano. Exacto. Según esta perspectiva, ella intenta ampliar su base, pero Carmona la ancla permanentemente a la identidad del partido. Se genera ahí una tensión. Entiendo. Y FNMTV también comenta algo sobre bailes. Sí, bueno, mencionan que en medio de estas controversias políticas, económicas, programáticas, Jara ha hecho noticia por aparecer bailando en distintas actividades. Cumbia, chamamé, modo afro, dice la fuente. ¿Y cuál es el punto de FNMTV con eso? ¿Una crítica a la frivolidad? Lo presentan más bien como un contraste. Un contraste entre la gravedad de los temas que se discuten, las supuestas incoherencias, las tensiones con su propio partido y estas apariciones más festivas, por decirlo así. Como si hubiese una desconexión. Ya, entiendo el punto que quieren hacer. Bueno, dejemos a Jara y Carmona por un momento. Porque el análisis de FNMTV después da un giro y se va hacia la vereda de enfrente, ¿no? Hacia la derecha. Correcto. Se enfoca en Chile Vamos, la coalición de centro-derecha, y específicamente en un candidato a diputado, Aldo Duque, por el Distrito 9 en Santiago. Sí, este caso ha generado bastante ruido últimamente. ¿Qué es lo que dice FNMTV sobre él? Afirman haber investigado y encontrado que Duque, en su rol de abogado defensor privado, ha participado en causas bien grandes de crimen organizado. ¿Qué tipo de causas? Narcotráfico, casos ligados a grandes cantidades de sustancia verde y polvo ilícito. Dan nombres de operaciones incluso, como la Operación Azteca, con 3.5 toneladas de sustancia verde. ¿3.5 toneladas? Sí, una cantidad enorme.
También mencionan contrabando de cigarrillos y otro caso llamado la caravana de la sustancia prohibida, con 805 kilos de sustancia verde. Todo esto según FNMTV, entre 2022 y fechas recientes, 2025 mencionan. ¡Wow! ¿Y el punto central de la crítica de FNM-TV cuál es? Porque defender a alguien no es delito en sí mismo. Claro, y ellos mismos lo aclaran. No dicen que Duque haya cometido un delito. El punto es la contradicción política. A ver, Que Chile, una coalición cuyo discurso principal hoy es la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, postulé a un abogado que ha estado vinculado profesionalmente, como defensor, a casos tan emblemáticos de precisamente eso que dicen combatir. ya, la aparente incoherencia entre el discurso y la acción de postularlo. Exactamente. Y señalan que Duque va patrocinado por Renovación Nacional, RN, pero en pacto con la UDI y Evópoli. Entonces la pregunta que lanza FNMTV es, ¿sabía RN de estos antecedentes? ¿Y qué responden ellos mismos? Afirman que sí sabían, citan a un periodista que según ellos ya lo había advertido antes, y critican muy fuerte la justificación que se suele dar en estos casos. La del libre ejercicio de la profesión. Esa misma. FNMTV argumenta que si bien ejercer la defensa es legal y un derecho, el patrón de casos, la magnitud, la gravedad de los delitos defendidos, representa un riesgo. ¿Un riesgo de qué tipo? Un riesgo de posible infiltración del crimen organizado en el Estado, en la política. Consideran que ese vínculo, aunque sea solo profesional como abogado defensor, es una puerta de entrada potencial que es inaceptable, dicen ellos, sobre todo para un sector político que se presenta como el campeón de la seguridad. Es un argumento fuerte. Y mencionan también algo de una operación de blanqueo. ¿A qué se refieren? Sí, acusan que ha habido intentos de minimizar o ignorar estos antecedentes en algunos medios. Dan el ejemplo de una entrevista televisiva que le hizo Gonzalo Feito a Duque. ¿Y qué critican de esa entrevista? La califican de frívola, de no abordar la gravedad del asunto, de omitir estos vínculos profesionales tan controversiales, digamos, y añaden un dato que consideran clave. ¿Cuál? Que justo después de que FNMTV publicara su investigación inicial, Duque habría renunciado a esas defensas específicas y además habría solicitado que se borrara cierta información pública sobre esos casos. Eso es interesante. ¿Y cómo lo interpretan? Bueno, lo ven como algo sospechoso. Si era un ejercicio profesional totalmente normal y legítimo, ¿por qué renunciar justo después de la publicación y por qué pedir borrar información? ¿Les parece que eso refuerza su punto sobre el riesgo y la incomodidad que generan estos vínculos? Claro, genera dudas al menos. Exacto. Y el llamado que hace FNMTV al final de esta parte es bien directo. A la ciudadanía del Distrito 9. ¿Qué le dicen? Le instan a actuar, a hacerse escuchar, ante lo que ellos consideran una falta de respeto y un riesgo evidente, sobre todo porque sienten que hay una inacción o una complicidad, dicen, de las élites políticas y mediáticas, que no estarían dimensionando el problema. Un llamado a la acción ciudadana bastante potente. Sí, muy directo. Bueno, y nos queda un último punto que aborda este análisis de FNMTV. Se mete en un tema siempre complejo en Chile. La discusión sobre el pasado. Así es. Comentan una entrevista que hizo Mónica Rincón en televisión a Johannes Kaiser, el diputado. ¿Sobre qué era la entrevista? Sobre cómo calificar al gobierno de Augusto Pinochet. El eterno debate de si fue dictadura o gobierno militar. Un debate que parece no tener fin. ¿Y qué critica FNMTV? Critican el enfoque de la pregunta misma, en línea con lo que planteaba Kaiser en esa entrevista. Consideran que centrarse en la etiqueta dictadura sí o dictadura no es una simplificación semántica que evita el análisis de fondo. ¿Y cuál sería el análisis de fondo que proponen? Argumentan que hay que mirar el contexto histórico de 1973, ver cuáles eran las alternativas reales que existían en ese momento, según la visión que presenta Kaiser y que FNMTV parece compartir en este punto. ¿Cuál era esa visión? Que la alternativa real en Chile en el 73 no era, digamos, gobierno militar o socialdemocracia europea, sino que era gobierno militar o una dictadura comunista. Plantean ese escenario. ¿Y en qué se basan para decir eso? Mencionan supuestos planes de la izquierda más radical de la Unidad Popular en esa época. Hablan de importación de armas desde Cuba, de la formación de guerrillas urbanas y rurales, de llamados explícitos en documentos y discursos a usar la violencia revolucionaria e incluso a la eliminación física de opositores. Citan ejemplos concretos.
Entiendo. Entonces, lo que FMNTV reclama es que esa parte de la historia, esos supuestos planes, no se consideran al juzgar el quiebre institucional. Claro, critican que la discusión se centre solo en la naturaleza del régimen de Pinochet, sin preguntarse qué habría pasado si la Unidad Popular hubiera seguido el camino que, según ellos, estaba trazando la izquierda radical. Y por eso piden un estándar de análisis similar para el periodo previo. ¿Se refieren al gobierno de Salvador Allende? Exactamente. Se preguntan por qué no se le hacen preguntas similares o tan incisivas a figuras o partidos ligados a la Unidad Popular sobre las acciones de ese gobierno. ¿Cómo cuáles? Citan titulares de prensa de la época que hablaban de expropiaciones masivas, de tomas ilegales, de llamados a destruir el Parlamento, de desacato a fallos judiciales, del uso de la violencia revolucionaria como herramienta política legítima. Recuerdan también que Allende no ganó con mayoría absoluta, sino que llegó a la presidencia gracias a un acuerdo en el Congreso. Entonces la demanda es una mirada más equilibrada quizá. Algo así. Lo que piden es una revisión histórica que sea, según ellos, más seria, más completa, que considere todas las facetas, todos los actores, todos los proyectos políticos que estaban en pugna en ese momento tan crítico, que se salga de lo que llaman la lógica maniquea de buenos contra malos. Y que se exijan explicaciones y autocríticas también a quienes estuvieron vinculados a ese periodo previo al golpe militar, no solo a los que apoyaron el régimen posterior. Ese es el punto que recalcan. Una revisión crítica pareja para todos los actores de esa época. Bueno, hemos recorrido hartos temas complejos que plantea este análisis de FNMTV, desde la campaña de Jara, que parece no levantar cabeza, y las revelaciones o recordatorios de Carmona, pasando por la polémica candidatura de Aldo Duque, que pone en jaque el discurso de seguridad de Chile Vamos. Hasta este debate siempre abierto, siempre doloroso también, sobre cómo leemos y cómo nos hacemos cargo de nuestra historia reciente. Queda claro que las tensiones políticas y las distintas narrativas sobre el pasado siguen muy, muy vivas. Absolutamente. Y fíjate que todo esto, al final, deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? Una pregunta que la fuente, FMMTV, parece dirigirle a quien escucha, a la ciudadanía. ¿Cuál sería esa pregunta? Más allá de lo estrictamente legal, de si algo es delito o no, ¿cuál es la responsabilidad política? La responsabilidad ética de los partidos al momento de seleccionar a sus candidatos. Sobre todo cuando hay temas tan sensibles como la seguridad o la coherencia ideológica en juego. Claro, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad? ¿Solo a cumplir la ley o hay algo más? Exacto. Y la otra cara de la moneda. Frente a eso, frente a las decisiones de los partidos, ¿qué herramientas tiene la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer cuando sentimos que las opciones que nos presentan, bueno, quizá ignoran riesgos que nos parecen evidentes? O, como decía la fuente, nos faltan el respeto. Es una reflexión profunda sobre la confianza, sobre los límites de la representación política, sobre el rol que jugamos cada uno. Sin duda. Una reflexión para masticar, para darle vueltas después de escuchar todo esto. Mucho en qué pensar.